La palabra de Dios dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. En esta ocasión hablaremos sobre la cruz. Cuando hablamos de la cruz nos referimos al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Este es uno de los temas principales de la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo se habla de la gracia de Cristo. Desde el Génesis al Apocalipsis se habla del amor de Dios, expresado en este momento en el que Cristo es crucificado de una manera sorprendente, de una manera que quizás nunca llegaríamos a comprender del todo. Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Saben que nosotros encontramos muchos motivos para gloriarnos. Quizás un título, un diploma, un certificado, una carrera que estoy haciendo es un motivo para gloriarme. Un trabajo quizás que he conseguido, enseguida lo utilizo como un motivo para darme gloria. O un ascenso en el trabajo, un motivo para gloriarme. Una adquisición puede ser un motivo para gloriarse. Quizás te compraste un auto, mejoraste tu casa, motivos para gloriarnos. Enseguida estamos con el celular sacando fotos a aquellos que consideramos motivos para gloriarnos. Y triunfos, logros en tu vida quizás son motivos para gloriarte. Y a veces también padecimientos, algo que sufriste, lo utilizas como un motivo para gloriarte. Pablo en esta ocasión dice, lejos esté de mí hacer esto, lejos esté de gloriarme por alguna razón. Y él tenía motivos para gloriarnos, era el hombre más educado de su época, conocía la ley, fariseo de fariseos, era romano, era judío. Él tenía motivos para gloriarse, un motivo detrás del otro. Podía gloriarse del momento en que se encuentra con Jesús, que la luz lo ilumina. Dios lo escogió, un motivo para gloriarse. Gloriarse en muchos de sus padecimientos, o gloriarse en muchas características de Jesús. Pero él elige gloriarse en la cruz. La cruz fue el motivo de gloria para Pablo. El asunto de la cruz será el tema de conversación por todas las edades, por toda la eternidad. Es tan fuerte el asunto, la muerte de Cristo, que Cristo llevará las marcas de los clavos en sus manos, en sus pies, por el resto de la eternidad. ¿Se dan cuenta que de todas las cosas que uno viva en la tierra, estas coronas que conseguimos aquí, estas glorias serán olvidadas, pero las marcas en las manos de Cristo seguirán por toda la eternidad? Es por eso que este tema es sumamente importante y todos en algún momento lo van a oír. Encontramos que una persona al mirar la cruz, desde el Génesis, cuando una persona mira la cruz, generalmente tiene dos reacciones. La primera es un dolor que sentimos. Imaginamos a Cristo con todo su sufrimiento, con todo su dolor, Cristo derramando sangre por mí, el inocente muriendo por el pecador, y me llena de dolor, tristeza, ver a mi Redentor sufrir. Lo abofeteaban, lo insultaban, lo injuriaban. Incluso cuando estaba colgado en la cruz, los ladrones le seguían repitiendo insultos. Un momento que a uno lo llena de dolor. ¿Quién no lloraría al imaginar esta escena? O al ver esas películas donde representan esta escena, nos llena de dolor, ¿verdad? Pero la segunda reacción es la esperanza. La esperanza que uno tiene cuando mira a Jesús. El gozo de saber que esa muerte me redimió de mis pecados. Esa muerte me salvó para toda la eternidad. Gracias a su muerte yo encuentro un camino al reino de los cielos. Y esta cruz
de la cual vamos a hablar hoy. Cada vez que miremos sacaremos una conclusión, un aprendizaje, una lección. La cruz muestra lo grave que es el pecado. Tan grave que mis pecados crucifican a Jesús, al Hijo de Dios. Cuando hablamos de pecado, hablamos de transgresión de la ley de Dios. No las leyes de Moisés, ojo por ojo, circuncidarse, sino de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Tan grave es transgredir la ley que uno igual a Dios tuvo que morir para redimirme, como expiación de mis pecados. Es grave el pecado. La cruz me muestra que el pecado es profundo, es incomprensible. Y también es muy ofensivo delante de Dios el pecado. Dios aborrece el pecado. A veces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aborrecer el pecado como Él lo aborrece. La cruz me muestra lo santa que es la ley, tan santa que uno igual a Dios tuvo que morir porque yo la transgredí. Así sigue diciendo la palabra de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Hermanos, la cruz era sinónimo de maldición, no de bendición. La cruz es sinónimo de vergüenza, sinónimo de humillación. Era un instrumento romano para dar castigo a los peores criminales. Tenías que haber cometido un delito muy grave para ser colgado en una cruz. Era la famosa tao, el instrumento romano de aquella época para dar castigo y muerte a los transgresores de la ley del Estado. Era muy grave. Si estabas en una cruz, era porque cometiste un error, un pecado, una transgresión, un crimen muy grave. Pero cuando esa cruz, símbolo de humillación, vergüenza, es tocada por Cristo, se convierte en un símbolo de victoria. Deja claro que todo lo que Cristo toca es transformado. Cristo muriendo en la cruz por nosotros. La mayor de las victorias. ¿Saben que el primero en que contempló esta escena, o al menos imaginó, miró por medio de la fe, fue Adán? Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron atrás de las hojas de la higuera. Y Dios se paseaba por aquel lugar y les pregunta: ¿dónde están? Y ellos estaban escondidos. Y luego Dios, sabiendo lo que hicieron, les prepara ropas pero de pieles de animales, es decir, tuvo que sacrificar un animal y vestirlos con las pieles del animal. Porque la higuera no fue creada para cubrir la desnudez del hombre. Jesús tuvo que morir para cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza. El pecado nos dejó desnudos delante de Dios. Tan así que cuando Jesús vino y miró una higuera que no tenía frutos, la maldice, porque la higuera no fue creada sino para dar frutos. De nada sirven sus hojas. La maldice y se seca. Yo me imagino a Adán cuando vio esta escena, a Adán viendo las pieles que traía el Señor, a Adán cuando tuvo que hacer el sacrificio, porque por 4000 años las personas, para ser perdonadas, tenían que matar un cordero. La persona que pecaba tenía que matar el cordero. Imagínate la escena. Acercarte al santuario con un cordero, un corderito sin mancha, sin defecto, poner tu mano encima, confesar tus pecados y quitarle la vida. Luego el sacerdote llevaba esa sangre que transfería tu pecado al santuario, la rociaba delante del velo. Y una vez al año el santuario era purificado porque se contaminaba por la sangre contaminada por el pecado. Yo me imagino que cualquiera que haya dado muerte a un corderito, a un animal, no habrá querido pecar más. No habrá querido repetir la escena, una escena triste, dolorosa. Hermanos, cualquiera que mire la cruz
y entienda lo que Cristo hizo por nosotros, no creo que tenga ganas de volver a pecar. No creo que tenga ganas de crucificar de nuevo a Jesús por los pecados. Sí cometeremos errores involuntarios, pero ya no lo haremos con la intención de pecar, porque sabemos que nuestros pecados crucificaron a Jesús. Ese Jesús que a los 12 años, cuando descendieron a Jerusalén por la fiesta de las Pascuas, ¿se había perdido los padres o los padres lo abandonaron? ¿Se fueron confiados los padres pensando que ahí estaba Jesús cerca de ellos y no estaba? Yo me imagino a Jesús viendo al Cordero Pascual sobre el altar, porque era la fiesta de la Pascua. Ese Cordero todo ensangrentado siendo visto por Jesús de 12 años, y Jesús sabiendo que un día iba a terminar como ese Cordero. Ese era su destino. Ahora, cuando Jesús razonaba con los fariseos, incluso a esa edad, los fariseos no tenían respuestas. No sabían qué significaba Isaías 53. El Cristo tenía que padecer. Qué fuerte habrá sido para Jesús a los 12 años. Tan fuerte que se apartó para estar solo. Los padres se fueron, no lo encontraron. Primera de Corintios 1:17 revela una verdad importante. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. Saben, hermanos, que el cristianismo no se trata de simplemente predicar y que alguien oiga esas predicaciones. Lamentablemente, en muchas de las iglesias, el clímax del momento espiritual es el momento de la predicación. Mientras mejor se expresa el predicador, mientras mejor te lleve a Cristo, mientras más palabras intelectuales utilice, más frases que conmuevan, es más interesante. Pero acá dice Pablo que ese no es el propósito. Cuando uno intenta explicar con la sabiduría humana lo que ocurrió en la cruz, hace que la cruz sea vana, que no sea eficaz. Pero si la persona por sí misma mira la cruz, entonces esa mirada hacia la cruz hará más que muchas predicaciones que uno pueda dar en favor del cristianismo. La vida del cristiano no se trata de una serie de palabras, de una serie de teorías. Se trata de mirar a la cruz, tomar el camino correcto, ¿verdad? De eso se trata el cristianismo, no de lo que yo te pueda enseñar o de lo que nosotros podemos hacer por Jesús, de lo mucho que tenemos que obedecer, de cada punto de la ley. A pesar de que es importante, no se trata de eso. Se trata de lo que Dios hizo por mí, de lo que Dios dio por mí, dio a su único Hijo para que yo pudiera ser salvo. Eso es lo que revela la cruz. El amor de Dios en su máxima expresión. Y es por eso que Pablo escribe muy a menudo sobre la cruz, diciendo que la cruz es suficiente, no hace falta palabras sabias. Nosotros vamos a salvarnos porque un día miramos a la cruz, creímos al Evangelio y obedecimos el Evangelio. Hermanos, saben que en la cruz fuimos reconciliados con Dios. Efesios 2, 14 al 16 dice lo siguiente: Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, y derribó el muro divisorio. Abolió en su carne la ley de los mandatos y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella las enemistades. En la cruz, hermanos, fuimos reconciliados con Dios. Cristo en la cruz extendía sus brazos, con una mano tomaba el brazo de Dios, con la otra mano a la humanidad caída. Él era el mediador, y Él es el mediador, y Él será el mediador por siempre. Él es nuestro puente hacia Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Que nadie te haga creer que somos enemigos. Las enemistades quedaron clavadas en la cruz. Y abolió la ley de los mandamientos y ordenanzas que era contraria a nosotros. No la ley de Dios, sino las leyes de Moisés, que te apedreaban,
que te quitaban la vida si tú pecabas. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Si hoy alguien comete un pecado, puede levantarse nuevamente. Si hoy alguien peca, recibe el consejo de Cristo, no peques más. Pero te da una nueva oportunidad porque estamos bajo la gracia. Hermanos, es interesante que fuimos reconciliados. Yo recuerdo hace años atrás nos enseñaban en el colegio que en el año 1900 hubo un conflicto entre Chile y Argentina, un conflicto en la frontera. Allí por Mendoza se peleaban por a quién le pertenecía más territorio. Nosotros hasta aquí, no, nosotros hasta aquí. Se peleaban y siempre habían conflictos en la frontera, en el límite, y los medios de comunicación exageraban cada vez que ocurría un incidente en la zona, y habían rumores de guerra, hasta que finalmente a alguien se le ocurre hacer una cruz, colocar en medio del límite, en la frontera, a un Cristo Redentor. Y se construyó ese Cristo Redentor en el límite. De un lado está la bandera argentina, del otro lado la bandera de Chile. Y alguien dijo una vez que es más fácil que se hundan los Andes antes de que se quiebre ese pacto de paz en el límite, en la frontera. Hermanos, nuestros pecados hicieron que haya un límite con Dios. Nuestros pecados, dice Isaías 59:2, nos separaron de Dios. Ahora hay un límite. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay acceso hacia Dios. Pero lo interesante, hermanos, es que por medio de Cristo fuimos reconciliados. Ahora estamos en paz con Dios. Murieron las enemistades en la cruz. Colosenses 1:20 dice algo parecido. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de la cruz se hizo la paz. Por las heridas de Cristo hemos alcanzado la paz que hubiéramos perdido eternamente. Nosotros estábamos condenados a una muerte segura, una muerte eterna. La Biblia dice sin vacilar que la paga del pecado es muerte. La ley me exige mi muerte. Yo quebranté la ley. Imagínense si cuando quebrantamos alguna ley del Estado, ojalá nunca pase, ¿no? Pero cualquiera que quebrante va a la cárcel o paga una multa. ¿Cuánto más al quebrantar la ley de Dios, los 10 mandamientos? Una muerte segura. Y todos vamos a morir si Cristo no viene antes. Pero allí se viene la nueva noticia. El don de Dios es vida eterna, mediante Cristo Jesús. Y mediante lo que Él hizo en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Le dio a la ley lo que la ley pedía. Pero al morir un inocente, nosotros, los culpables, ahora somos inocentes, justificados por la fe. Cuando moría el Cordero, el pecador hacía un intercambio. El Cordero le daba su perfección y el pecador le entregaba su imperfección. El Cordero le daba su inocencia, el pecador le traía su culpabilidad. El Cordero sin mancha, sin defectos, sin pecado. Y yo con todas mis manchas de pecado, con toda mi culpa, con todo mi defecto. Cambiábamos mi pecado por su justicia y eso pasó en la cruz. Y tenemos que creerlo. Cristo tomó todas nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, el precio de nuestra paz fue sobre Él. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Saben, hermanos, que hace años atrás solía ir a pescar con mi hermano. Tomábamos las bicicletas, comenzamos a pedalear kilómetros y kilómetros hasta llegar a destino. La idea era llegar a un parque, a una laguna, un lugar hermoso, un paraíso terrenal era. Y lo hacíamos varias veces, recuerdo. Estaba cerca de las vías del tren el lugar, y todo el camino estaba cerca de unas vías de tren. Habían estaciones, recuerdo. El camino era todo el camino de tierra. Para andar en bicicleta era ideal. En aquel tiempo no existía el celular, la tecnología. No había tanta inseguridad como hay hoy. Íbamos tranquilos, disfrutando del paisaje.
Y en un momento después de que el camino daba tantas vueltas y parecía una serpiente el camino, cuando llegamos a un momento especial nos perdíamos, porque habían dos caminos que tomar. El camino de la derecha y el camino de la izquierda eran totalmente iguales al comienzo y siempre nos perdíamos. A veces adivinábamos el camino correcto y a veces tomábamos el otro camino, el camino de la derecha. Recuerdo que nos llevaba a un basural, había fuego, basura, humo, cenizas, animales muertos, un lugar desagradable, totalmente gris. Entonces teníamos que retroceder para volver a tomar el camino correcto. Y finalmente el camino de la izquierda nos llevaba hasta la laguna. Como éramos chicos nos olvidábamos y varias veces terminamos estando en el basural. Hermanos, un día en ese lugar hubo un accidente. Un joven de unos 17 años perdió la vida, fue atropellado por el tren. Y llegamos al lugar, había mucha gente. Luego de un par de semanas atrás, alguien colocó una cruz en el camino de la izquierda, una cruz realmente considerable, una cruz que me pasaba mucho en altura, como recordativo de este joven que murió, de este joven que creía en Jesús. Luego de que fue puesta esa cruz, nunca más nos volvimos a perder, porque fue colocada en el camino de la izquierda. Era imposible perderse. Antes de llegar incluso se iba viendo la cruz, y cuando llegábamos ya sabíamos que ese era el camino. De igual modo a la vuelta volvíamos y allí estaba la cruz, estábamos por el camino correcto, teníamos que seguir derecho. Y esto dejó una grande lección en mi vida. Muchas veces nos vamos a sentir perdidos, desorientados. Muchas veces vamos a llegar a esas encrucijadas de la vida o a ese fin del camino donde todo es un basural, donde por nuestras propias decisiones terminamos estando en el peor lugar del mundo, en el lugar abandonado. Nos sentimos solos, todo va mal y nos preguntamos qué hacemos aquí. Y es un proceso doloroso retroceder para volver a tomar el camino correcto. Pero cuando uno mira la cruz, jamás está delante de su peor fracaso, sino de su mejor comienzo. Conozco personas con talentos que se metieron en laberintos de vicios, de pecados, de egoísmo, de orgullo, y dan vueltas y dan vueltas. Pero cuando uno mira la cruz, sale de esa vida pecaminosa, de esa vida sin sentido, sin dirección, y empezamos a caminar derechito hacia la patria celestial. Cuando Cristo murió en la cruz, fue crucificado junto a dos ladrones, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Al principio los dos lo insultaban, pero luego uno pasó de insultar a reconocer su culpa y dijo: nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Hemos cometido delitos graves, pero Él, por Jesús, nada malo hizo. Y allí es cuando lo mira Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice: hoy mismo te digo, estarás conmigo en ese paraíso. Hermanos, así como hubo dos cruces, hoy hay dos caminos. Estamos en el camino de las quejas, de los insultos, en donde no me relaciono con Dios, me vivo quejando, vivo buscando temas para discutir, para debatir. O en la cruz del arrepentimiento, en donde miro mi culpa, veo a Jesús, sigo su ejemplo, me relaciono con Él, hablo con Él, no acusándolo, no insultándolo, sino diciendo que se acuerde de mí, que soy pecador. Todo el mundo está en alguna de las dos cruces. Todo el mundo. Esas cruces revelan los dos destinos del ser humano. El destino de la muerte, el destino del basural, de la muerte eterna, o el destino del arrepentimiento y la entrada a la vida eterna. Yo te pregunto esta mañana, ¿en qué cruz estás? ¿Tomando tu cruz y siguiendo a Jesús?
o en la cruz de las murmuraciones, las quejas, en la cruz del basural de la muerte, en el camino equivocado. Si por alguna razón sentiste todo este tiempo que estuviste en el camino equivocado, yendo de aquí para allá sin encontrar sentido, estás en este momento y no sabes qué hacer por esta situación que se vive, no sabes si vacunarte, no vacunarte, no sabes si tomaste una buena decisión cuando te pusiste la vacuna, estás mal de salud, mal en tus relaciones familiares, mal económicamente, parece que todo se vino a pique en estos tiempos. Quizás llegaste hasta la punta del camino, del basural, y hoy tenés que retroceder, tenés que volver para atrás, tenés que tomar un nuevo camino. Hermanos, todavía el tiempo de gracia está extendido. Todavía el camino que señala a Jesús, todavía la cruz está disponible. Tenemos acceso a la cruz, tenemos acceso al reino de los cielos por medio de Jesús. Jesús dijo que Él es el camino. Quizás estuviste viviendo, intentando salir adelante, pero fracasaste en el intento de sacar tu vida espiritualmente adelante, fracasaste en el intento económico de salir adelante, fracasaste en el intento de que tu familia esté unida, fracasaste en el intento de abandonar los vicios, el alcohol, la pornografía. ¿Sentís que te estás destruyendo y sentís que te vas a perder para siempre? Hermanos, es momento de mirar la cruz. Nadie al mirar la cruz está delante de su peor fracaso, sino de su mejor comienzo. Y estoy seguro que en aquel día que nos encontremos en el reino de los cielos, no será porque fuimos suficientemente buenos, sino porque Dios nos amó a pesar de lo que fuimos y porque un día miramos la cruz. Hacemos una oración. Yo quisiera entregarle mi corazón al Señor nuevamente en este momento y quizás es una linda oportunidad para volver a comenzar también de la mano de Jesús. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, seguramente hoy alguien esté sintiendo en el corazón que ya no puede ocultarse más de sus pecados, Señor. Y viene delante de ti, Señor, con un corazón cargado de tristezas, de pesares por sus faltas, pero quiere estar en paz contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestros ojos sean dirigidos hacia esa cruz, en donde Cristo derramó su sangre por nosotros. Ayúdanos, Señor, en este camino que muchas veces se hace tan difícil, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que tenemos que vivir con la mirada puesta en Cristo, el autor de nuestra fe, aquel que sufrió la cruz. Y, Señor, si alguien está fracasando en el intento de servirte, Señor, renueva sus fuerzas. Ayúdalo a entender, Señor, que tus brazos siempre estarán abiertos como estuvieron abiertos los brazos de Cristo en la cruz. Ayúdanos a entender, Señor, que tu amor, que no conoce límites, todavía se extiende en el mundo, que a pesar de tantas catástrofes, calamidades, accidentes, pestes, que tu amor, Señor, nos sigue llamando y que podemos aceptar esa invitación. Hoy queremos aceptarla y hoy mismo queremos recibir la promesa en nuestros corazones de que estaremos contigo, Padre, cuando Cristo regrese a buscarnos. Pedimos tu dirección, tu bendición especial sobre cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.